Bienvenidos al Sistema de Gestión de Empleo, una bolsa de trabajo para los residentes de Galápagos. San Cristóbal, Isabela, Floriana, Santa Cruz. Un espacio para conocer las plazas de trabajo disponibles en nuestra provincia. Porque en Galápagos, el talento local es prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. estas son las ofertas de empleo para el día martes 8 de abril de 2014. En Santa Cruz, Mini Market Las Gemelas requiere contratar los servicios de un bodeguero con un sueldo de $595. Farmacia Emanuel requiere contratar los servicios de una persona para atención al público con un sueldo de $595. Empresa pública para el sistema integral de faenamiento requiere contratar los servicios de un camarero faenador con un sueldo de $1,062. GC Gavi Compañía Limitada requiere contratar los servicios de una cocinera con un sueldo de $595. Camino a la Luz requiere contratar los servicios de una maestra en belleza y cosmetología con un sueldo de $600. FBO Jet Handling Ecuador Sociedad Anónima requiere contratar los servicios de una radio operadora con un sueldo de $595. Senia Janet Montes requiere contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $595. Francis de Lourdes Castro requiere contratar los servicios de un agricultor con un sueldo de $595. Hotel Palmeras requiere contratar los servicios de un cocinero con un sueldo de $600. Gala Tours requiere contratar los siguientes servicios: un salonero con un sueldo de $750, un barman con un sueldo de $750. Panadería La Selecta requiere contratar los servicios de un panadero con un sueldo de $595. Indefatigable Sociedad Anónima requiere contratar los servicios de un pastelero con un sueldo de $830. Gala Tours requiere contratar los siguientes servicios: dos marineros con un sueldo de $750, un primer oficial de máquinas con un sueldo de $2,704, un maquinista con un sueldo de $900. Klein Tours requiere contratar los servicios de un barman con un sueldo de $750. Compañía Insular de Transportes Citran Sociedad Anónima requiere contratar los servicios de un chofer profesional con un sueldo de $847. Inmobiliaria Persa Compañía Limitada requiere contratar los servicios de un recepcionista con un sueldo de $610. Etica requiere contratar los siguientes servicios: un auxiliar de servicios generales con un sueldo de $617, un segundo oficial de máquinas con un sueldo de $2,795, un jefe de máquinas con un sueldo de $3,312, un cocinero con un sueldo de $672, un capitán con un sueldo de $4,451. Almacén Gallardo requiere contratar los servicios de un estibador con un sueldo de $595. Etica requiere contratar los siguientes servicios: un primer oficial de cubierta con un sueldo de $2,782, un cocinero con un sueldo de $793. Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos requiere contratar los servicios de un coordinador administrativo con un sueldo de $3,352. Corporación de la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día requiere contratar los siguientes servicios: un profesor de informática con un sueldo de $612, un profesor de química y biología con un sueldo de $612. Ecology Project International requiere contratar los servicios de un instructor de campo con un sueldo de $780. Mariela Roxana Parrales requiere contratar los servicios de una empleada doméstica con un sueldo de $595. Sobeida Esmeralda Muñoz requiere contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $595. José Manuel Ramón Vivanco requiere contratar los servicios de un agricultor con un sueldo de $595. En San Cristóbal, Dirección Distrital de Educación requiere contratar los servicios de un técnico con un sueldo de $2,424. Roberto Javier Gama requiere contratar los servicios de un agricultor con un sueldo de $595. Filibón Sociedad Anónima requiere contratar los servicios de un capitán con un sueldo de $2,650. Pana Cruz Sociedad Anónima requiere contratar los servicios de un camarero con un sueldo de $600.
$500. Servicios internacionales. Requiere contratar los servicios de un cocinero con un sueldo de $850. Turismo Amon-Ra, Sociedad Anónima. Requiere contratar los servicios de un electricista con un sueldo de $800. Pana Cruz, Sociedad Anónima. Requiere contratar los servicios de un capitán con un sueldo de $2.300. Pana Cruz, Sociedad Anónima. Requiere contratar los servicios de un motorista con un sueldo de $1.100. Filibón, Sociedad Anónima. Requiere contratar los siguientes servicios: un ayudante de cocina con un sueldo de $600, un cocinero con un sueldo de $850, un timonel con un sueldo de $850. Federación Deportiva Provincial de Galápagos requiere contratar los servicios de una administradora o administrador con un sueldo de $2.300. En Isabela, Andrea Estefanía Centeno requiere contratar los servicios de una empleada doméstica con un sueldo de $595. Marta Cecilia Vega Pilamunga requiere contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $595. Barra Bar San Peter requiere contratar los servicios de una mesera con un sueldo de $596. Para más información digite www.gobiernogalapagos.gov.es. Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.